Muy buenos días, un feliz sábado para todos. ¿Me acompañan con una oración? Inclinando sus rostros, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este sábado. Gracias por la vida, gracias Señor porque cada mañana renuevas tu misericordia para con nosotros. Queremos pedir tu bendición especialmente para abrir tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos conmueva, quien nos enseñe y quien nos motive a tomar decisiones para vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, y que la santa presencia de tus santos ángeles también estén en este lugar. Te lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Bueno, yo creo que cada año que puedo venir veo algo nuevo en la iglesia. Gracias, Señor. Y siempre ve cambios uno en la iglesia. En este caso estoy viendo unas lámparas que no estaban cuando hace un año que vine, y otras cosas que puede uno ver que realmente me traen alegría, porque yo siento que esta es mi casa. Yo nací aquí, crecí, y muchos de ustedes que me conocen, así que siento que cada vez que puedo venir le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y esos cambios yo creo que para Dios son agradables, porque es la casa de Dios y hay que tenerla bonita, como quisiéramos también tener nuestras casas. Eso le pasó a David cuando quiso hacer una casa para él. Así que agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de venir a acompañarles. Hoy es un día de gratitud por muchas cosas. Yo creo que ustedes también tienen hoy muchas cosas para dar gracias a Dios. Hoy con mi esposa estamos cumpliendo 5 años de casados y le doy gracias a Dios por ese regalo que también nos ha dado nuestro bebé. Yo creo que los que han pasado por esa etapa que yo estoy pasando, pues saben qué significa. Yo estoy disfrutándolo mucho, todos los cambios que en esos pocos meses tiene un bebé. Así que yo estoy gozoso en este día, estoy disfrutando esa bonita etapa que estoy pasando. Y los que van a ser papás un día, pues bueno, lo van a experimentar también, como me lo decían a mí, hay que vivirlo y lo estamos viviendo. Así que gracias a Dios por todas esas cosas buenas que nos da sin merecerlo. Quiero compartir en esta mañana con ustedes, en el tiempo que nos resta, un tema que el hermano nos leyó, nos ubicó en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Si bien es cierto que Marcos, Mateo, Lucas abarcan el mismo territorio, Lucas en sus primeros capítulos ya le da un enfoque muy particular. Ustedes ven que, por ejemplo, Mateo inicia su evangelio con una genealogía formal familiar, una lista. Marcos, vemos que él brinda un paisaje desértico abrazado por el sol, el desierto, así empieza Marcos. Pero Lucas comienza su evangelio con una alegre alabanza. Hay música, hay poemas, hay cantos. Ustedes pueden ver allá a Zacarías, padre de Juan el Bautista, alabando a Dios. A Juan el Bautista en el mismo vientre de su mamita brincando de la alegría. A María alabando al Señor. Y vemos en el capítulo 2, el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, dice: pero cuando el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo. Y esa buena noticia precisamente es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Tradicionalmente en esta época se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús, y es una época que debemos aprovechar mucho los cristianos, porque es una época donde las personas están en un ambiente muy diferente, hasta la comida es diferente, ¿ya? El ambiente, lo que se hace, tristemente también hay sus efectos negativos de acuerdo a las celebraciones que se hagan, pero es un momento especial para poder presentar estas buenas noticias que el ángel está anunciando. El versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí irrumpe en el cielo una hueste de ángeles cantando. El versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad. Cantos, alabanzas, por eso es lindo todo este preludio que hay de alabanzas, de alabar al Señor, de cantar al Señor. La música eleva el corazón al Señor y lo prepara para recibir también el mensaje que Dios trae para nosotros.
Vamos a leer el versículo, desde los versículos 39 del capítulo 2 al 52. Ahí vamos a ubicar tres, vamos a llamarlos objetivos, podemos llamarle objetivos de la educación. Así que mi enfoque va a ser en la educación. ¿Qué tres objetivos puedo ver en este relato breve que brinda una educación verdadera? Vamos a verlos, yo los he encontrado allí y los quiero compartir con ustedes, pero antes de llegar a ellos, pues miremos un poco el contexto, qué pasa en ese momento antes de que María y José con Jesús vuelven a Nazaret. Desde el versículo 21 dice lo siguiente, no vamos a leer todos los versículos para que nos rinda el tiempo, pero el versículo 21 dice así: a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así que conforme la ley van a presentar a su niño, obedientes a la ley escrita, la ley mosaica, también la ley moral. José y María van a Jerusalén a presentar al niño Jesús. Llevan sus ofrendas, como lo dice en el versículo 24. Y hay algo que pasa. Versículo 25 en adelante, Dios no se queda quieto o callado o guarda silencio para un evento tan singular en la historia de la raza humana. Era el niño Jesús, era el Salvador quien estaba siendo presentado. Y entonces hay dos personajes que entran allí a jugar, dos personas ya de edad, que se llaman Simeón y Ana. Simeón dice que era un hombre justo y piadoso. Miren las cualidades que narra Lucas que tenía Simeón: justo y piadoso, versículo 25, y esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Saben que estas palabras que está diciendo Lucas me ayudan a comprender lo siguiente? Y es que un prerequisito para el que quiere buscar de la verdad es el siguiente. Vamos a Juan 7:17. Juan capítulo 7:17. No pierdan allí el capítulo 2 de Lucas. Juan 7:17 dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué interesante lo que Jesús dice. A Jesús, que lo cuestionaban tanto, muchas veces le decían, pero él habla y hace todo esto por el príncipe de las tinieblas, de Belcebú, le atribuían todo lo que él hacía. Pero Jesús les dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. O sea que el prerequisito aquí para recibir más luz es que el buscador de la verdad esté dispuesto a obedecer la luz que le es dada. Pero si yo no estoy dispuesto a obedecer lo que el Señor ya me está mostrando, me está hablando constantemente, no esperemos a recibir más luz, porque ahí hay un prerequisito. Quiero recibir más luz, entonces esté dispuesto a obedecer lo que el Señor ya le ha brindado a usted durante el tiempo que se ha encontrado con Dios. Cada uno de nosotros conocemos qué tanto tiempo hemos caminado con el Señor. Y aquí vemos que hay un hombre ya de edad que no ha perdido un sueño. Y él sueña con ver al Salvador. Por eso cuando él ve a ese niño, que entre varios niños, no sé cuántos serían los que llevaban en aquel momento a presentar al templo, serían muchos, serían pocos, no sabemos, pero había un niño de esos que era diferente. No por su fisionomía, seguramente era un niño normal, pero por el Espíritu Santo, dice acá versículo 26, le había sido revelado que no moriría sin ver antes al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, entonces él va directamente donde esos papás humildes, tal vez por su vestimenta, y alza al niño y alaba al Señor y dice: ahora, Señor, versículo 29, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz. Qué lindo, ¿no? Señor, ya soy de edad, ya puedo descansar porque mis ojos han visto la salvación. Qué hermoso que con esto ya podríamos terminar el sermón. Que pudiera cumplirse ese sueño hoy en nosotros. Señor, he visto, he vivido, he abrazado a mi Salvador. Hoy ya puedo descansar. ¿Qué más? Está cumplido mi sueño. Y el Señor se lo cumplió, ¿ya?
porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Pero aquí hay una diferencia. Si ustedes pueden notar al sacerdote y a Simeón, hay una gran diferencia de lo que mencionábamos en Juan 7:17, y es que el sacerdote tuvo a Jesús en sus brazos, pero no logró discernir que ese niño era el Salvador. Y muchos, ustedes han leído los evangelios, muchos de los dirigentes, los líderes que tenían gran conocimiento de las Escrituras, tristemente por ser absorbidos por muchas tradiciones, por muchos formalismos y costumbres, opacaron la verdad que resaltaba en las profecías, que es ahí donde vamos a ir más adelante, al ejemplo que da ese niño inocente Jesús frente a estos doctores de la ley. Siguiendo el suceso, versículo 36 menciona ahora a Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy anciana y era una mujer que servía, dice allí que su vida estaba consagrada al servicio del Señor en la iglesia, en el templo, sirviendo día y noche al Señor, una mujer dedicada. ¿Se dan cuenta que los dos tipos de personas tienen cualidades muy particulares? Para que ellos reciban esa bendición, no podían haber sido cualquier persona, con cualquier actitud, con cualquier costumbre. Y yo creo que hoy no podríamos esperar tampoco a ser bendecidos por Dios como todos. Yo creo que los que estamos acá quisiéramos recibir bendiciones de Dios cuando no estamos dispuestos a ser movidos por el Espíritu Santo, a ser dirigidos por el Espíritu Santo, a servir como esta mujer lo hacía, con ayuno, con oración, día y noche, o sea, continuidad al servicio de nuestro Dios. Y por eso entonces la mente está receptiva, está abierta. Usted y yo somos sensibles y escuchamos la voz de Dios y no andamos en confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, dice la Biblia. ¿Por qué muchas veces andamos tan confundidos, tomando tan malas decisiones? Eso es un indicador de mi relación con Dios. Algo está pasando, porque Dios ha revelado su voluntad y su voluntad es buena para con cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué pasará? Algo sucederá en nuestras vidas que a veces de pronto están con sinsabor todavía, problemas, situaciones difíciles que existen. Los cristianos sinceros también tienen problemas y pasan por los valles. Hay momentos que estamos en las cumbres, ¿se han dado cuenta? Que usted siente casi que tiene la aureola encima, pues se siente usted cerca del Señor. Pero también hay momentos difíciles en la vida de un cristiano sincero donde no siente a Dios cerca de usted y no entiende por qué. Parece que los problemas lo quieren devorar y no sabe qué hacer. Eso le pasa a los cristianos sinceros. Muy bien, para entrar ahora sí al tema, ese es el contexto. Padres que están obedeciendo la ley de Dios. Aquí entra el primer objetivo. Son 3 objetivos, ¿verdad? La educación verdadera, le voy a llamar verdadera porque viene de la palabra de Dios. El primer objetivo de la educación verdadera es que prepara a padres fieles. Los prepara, ¿ya? Y entonces mencionábamos de que ellos no van a devolverse a Nazaret como si nada. Vinieron y presentaron a su bebecito al templo. Lo estoy trayendo ya a la actualidad. El pastor presenta al bebé, da palabras a los papás de la gran responsabilidad que tienen con ese niño. Habla a la iglesia y dice, mire, la iglesia es responsable por este niño también. Y se dicen algunas palabras, algún especial, algún momento bonito. Yo no puedo creer que nos vayamos vacíos a casa con algo tan especial, tan significativo. Y Dios no quiere que María y José se vayan a Nazaret vacíos. Y por eso hizo esto, de usar a estas 2 personas para impactarlos con esto que estaba pasando, ¿ya? De que ese niño era especial. Versículo 39, después de cumplir todo lo que indicaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y versículo 40 dice, ¿y el niño qué? Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué bonito, ¿no? Miren, poco hay de registro bíblico canónico de la infancia de Jesús, de su adolescencia, de su juventud. Lucas es el que más habla y son estos pasajes que estamos tratando en esta mañana
de lo que dice la Biblia de la niñez de Jesús. La iglesia adventista es bendecida también con la luz profética, con el don de profecía, y podemos ampliar un poco más con este libro que me traje de la casa de mi papá, que no traje el mío, El deseado de todas las gentes. Yo creo, ¿no?, la mejor biografía que hay de Jesucristo, de su niñez, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de su plan de salvación. Y podemos ampliar mucho de la niñez de Jesús, pero el registro es breve, pero es muy significativo. Y con oración puede uno entender muchas de las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de este breve relato. Así que vemos que hay padres que son fieles obedeciendo la ley de Dios, van al templo, cumplen con la purificación, con la presentación, con las ofrendas. Y esto me ayuda a entender de que nosotros como padres tenemos un privilegio, ¿cierto? Pero somos responsables también, porque somos modelo para esos niños. Ahora, alguien dirá, pues yo no soy papá, o sea que no tengo responsabilidad. Yo creo que sí. Es más, en la misma televisión, con todos estos problemas que hay con la infancia, ¿cuánto se dice de que todos somos responsables? Tutores, maestros, adultos, el hermano mayor, el tío, el sobrino. Todos tenemos un grado de responsabilidad sobre los menores de edad, sobre los niños. Modelamos. Somos ejemplo para ellos. Y qué triste que muchos de los niños pueden estar siendo absorbidos por una imagen que no les va a ayudar y que no van a entender lo que es la imagen de Dios recreándose en una persona porque no la ven. Tal vez en su familiar, en el hermano de iglesia, en sus padres, más delicado todavía, en sus padres. Jueces capítulo 13, a mí me encanta lo que Manoa, papá de Sansón, ¿se acuerdan? Le pregunta al ángel que se le presenta primero a la mamá, porque iban a ser un niño, y ese niño tenía una misión que realizar. De paso, creo que ningún ser humano acá en la tierra nace sin un propósito. Si hay alguien en esta mañana que todavía no sabe para qué vino a esta tierra, no sabe qué hacer, esas preguntas filosóficas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Bueno, la Biblia tiene respuestas a esas preguntas y tienen sentido y tienen valor y dan esperanza, porque sí tenemos un origen, sí tenemos un propósito y sí sabemos para dónde vamos, porque Dios es tan bueno que ya nos mostró el camino. Así que sí hay sentido, mis queridos. Si hay alguno que está desanimado, algún joven, alguien que no ve más allá para dónde ir, no sabe qué hacer, Dios sí tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Tiene grandes planes. Y acá tiene un plan con Sansón, no había nacido, pero mire lo que le dice a sus padres. Capítulo 13 de Jueces, versículo 3. Un día se le apareció el ángel del Señor y le dijo a la mamá de Sansón: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mire lo que el ángel le dice. Le está recordando una realidad triste, ¿verdad? Ella no puede tener hijos. Esa es la realidad, dolorosa para muchas de estas mujeres de este tiempo, consideradas como bajo la maldición de Dios por no poder tener hijos. El ángel le da una respuesta, le da una solución. Vas a tener un hijito, vas a ser mamá, pero tienes una condición. Versículo 4. Mira que no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese niño iba a ser separado para Dios, pero esa mamá también debía ser separada para el Señor, y tenía una responsabilidad de cuidarse, su estilo de vida, lo que debe comer, lo que debe ver. Esa cantico de los niños, ese que dice cuidadito, mis ojitos lo que ven. Mi esposa lo canta al niño, y mi mamá, yo le escuché a mi mamá ese corito y muchos más cuando le canta a los niños del jardín. Cuidadito. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que alimenta nuestra mente por medio de los sentidos? Porque de allí entonces viene el resultado cuando engendremos un hijo. O si ya está engendrado, también estamos hablando de lo que es ser modelo. Y acá le está dando una condición a esta mamá. Ahora, después entra el padre.
en la escena. Versículo, la mamá va y le cuenta al papá, mira, esto sucedió. Y él dice, pero ¿cómo así, Señor? Por favor, que vuelva el ángel. Yo quiero estar seguro. ¿Cuál debe ser la educación de mi hijo? Y el versículo 8 dice, entonces Manoa oró al Señor, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué lindo, ¿verdad? Que todos los días le podamos decir, Señor, ayúdanos, ¿qué debemos de hacer con este niño? Bueno, ya está crecidito, Señor, todavía tengo responsabilidad y puedo manejarlo. ¿Qué debo hacer con él o con ella? Ayúdame, enséñame. Y el versículo 12, entra el papá a hablar en plural, porque él se involucra. Esto no es responsabilidad de la mamá nomás. Papá y mamá entran como un binomio efectivo en la crianza, en la educación y en la formación de un hijo. ¿Cuánta falta le hace a muchos de los niños cuando tienen solamente uno de los dos, papá o mamá, y no tienen a los dos? Manoa dice lo siguiente en el versículo 12. Le preguntó, cuando se cumpla tu palabra, ¿qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño? En la Reina Valera 60 dice, ¿qué debemos hacer con él? ¿Qué debemos hacer con el niño? Señor, tú eres nuestro Padre, nos das el don de tener hijos. ¿Qué debemos de hacer ahora con él? ¿Cómo debemos de educarlo? Por eso vemos que es una responsabilidad. El versículo 40 dice que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y gracia, y la gracia de Dios estaba sobre él, dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Está hablando de un desarrollo armonioso. Y saben que los niños judíos, mira qué interesante, las culturas varían mucho. Los niños judíos a los 3 añitos ya les colocaban una indumentaria especial como judíos que eran. A los 5 añitos ya comenzaban a memorizar, instruidos por los papás, lógicamente, a memorizar porciones de la ley de Dios, de la Torá, a memorizar a los 5 añitos ya. Y a los 12 años se concebía que los 12 años era la transición entre la niñez y la juventud. O sea, los 12 años eran muy especiales. Por eso vamos a entrar ahora en la segunda parte donde ya son los 12 años de Jesús. Pero aquí es un niño. Saben que en el griego el término que usa es el diminutivo de país. País es niño, paidón es el diminutivo de niño. O sea que aquí es un niñito. El niñito Jesús, ese infante, ese niño recién nacido, ese pequeñito, crecía, normal, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo hay algo integral? Fortalecía. ¿Saben que aquí hay algo en el capítulo 1:80 de Lucas? Dice de Juan el Bautista que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Se dan cuenta que está usando las mismas expresiones de Juan el Bautista y de Jesús? Crecer, fortalecerse, llenarse de sabiduría. Los que han ido al centro de vida sana Fusagasugá, Redención, ¿cierto? Se llama. Hay un árbol que yo vi hace años ya, cuando empezó el centro. Yo recuerdo que por allí me fui a caminar, estaban abriendo el camino del sendero ecológico. Hay un árbol que me acuerdo mucho que va caminando uno y ve el árbol, ve sus raíces, pero si uno desciende por un camino, creo que a la derecha, baja, ve que el árbol tiene unas raíces sobre una piedra, una roca grande. Y yo miraba ese árbol imponente, ya está grande, ya es maduro, no sé cuántos años tendrá. Y las raíces se ve como que abrazan la roca y penetran por allá en la tierra. Y pensaba en eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le costó a ese árbol crecer? Y está cimentado sobre la roca. Seguramente cuando estaba pequeñito era frágil, que de pronto uno puede pisarlo, lo daña, lo rompe, lo mata, ya no hay vida en él porque de pronto por descuido o por negligencia lo hacemos. Pero ese árbol fue creciendo y creciendo de tal manera que me ha admirado de ver ese árbol cómo ha abrazado esa roca. Y pensaba en esto, de cómo nuestro crecimiento es así. Un bebé es frágil, un niño es frágil. No solamente físicamente, sino que es inocente y está recibiendo en su mentecita mucha información. Y me preocupa mucho eso, ¿no? Por eso les decía que yo vengo muy sensible hoy, porque soy papá ahora. Hace pocos meses nació mi hijo, pero se sensibilizan un poco más de la información que reciben hoy los niños y los jóvenes.
la mala información, la pésima información, la inmoralidad que penetra por lado y lado. Y tristemente mucho de eso por descuido de los padres. Y hoy vemos por las noticias los problemas tan grandes que hay con nuestros jovencitos, con nuestros niños. Y yo me pregunto, ¿y qué hacemos nosotros como padres cristianos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Y vemos que aquí hay un crecimiento integral, sabiduría, fortaleza. Dios nos va a preguntar un día, esto que se lo dijo a Jeremías también se puede aplicar a los padres, a los maestros, a los dirigentes religiosos también. Acompáñenme en este versículo, Jeremías 13:20. Jeremías capítulo 13, versículo 20. Dice el Señor lo siguiente: alzad vuestros ojos y ved los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado? ¿La grey de tu gloria? ¿Dónde está? Se nos preguntará. ¿Dónde está? Las preciosas almas mías, dice el Señor, que te encargué. Somos dirigentes, somos líderes, todos tenemos cierto grado de liderazgo, todos. Y no hablo aquí solamente de cargos en la iglesia, no, somos líderes en nuestro hogar, los que son líderes en las empresas, todos tenemos un grado de liderazgo. Dios nos va a preguntar qué hiciste con las almas que te coloqué, especialmente nuestros hijos. Te las di, ¿qué has hecho con ellas? Somos responsables por ellos. Vamos a entrar al segundo objetivo para avanzar, que no se me termina el tiempo sin poderlos ver los tres objetivos. El primero entonces, el primer objetivo de la educación verdadera, ¿qué hace? Prepara ¿a quiénes? A padres fieles, obedientes, que escuchan la voz de Dios y la obedecen, que respetan a Dios, que lo aman, padres consagrados, padres que oran, padres que buscan a Dios, padres que hacen todo lo posible por cercar a su hijo sin coaccionar su voluntad, sin tal vez llegar a violentar su individualidad, pero que por amor a sus hijos y por la responsabilidad que tienen, hacen todo lo posible por vivir cerca de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando hoy, padres así. José y María no fueron escogidos porque sí, seguramente eran también, como seres humanos que somos, con defectos, con problemas, seres humanos pecaminosos. María le costó comprender muchas de las cosas del plan de salvación, pero tenían unas cualidades que Dios miró. Y yo me pregunto hoy, ¿qué cualidades puede estar mirando Dios en nosotros hoy? Para ser aceptos, para recibir un mensaje especial y ser llenos, miren, como dice ahí, llenos de sabiduría, llenos, que nos bebamos esto, pero seguimos siendo llenados por el Señor. Alguna vez cuando colportaba, me acuerdo de un libro que colportábamos, había una frase que yo la compartía con algunas personas, porque era un libro de Jesucristo, de Nazaret, de su niñez, de su adolescencia. Y decía, si hoy hubiese más madres como María, ¿habría más niños como Jesús? ¿Dónde están esos niños? Si no están esos niños así como que quisiéramos verlos, entonces ¿dónde están esas mamás? ¿Dónde están esas mamás como María? Porque Jesucristo aprendió lo que Él mismo habló a Israel por medio de Moisés, lo aprendió sobre las rodillas de su mamita y leyendo los escritos de los profetas, recibiendo instrucción. ¿Saben que el deseo de toda la gente dice que María por medio del Espíritu Santo era que ella podía cooperar con los agentes celestiales para poder instruir bien a Jesús? Y estaba atenta a los niños, porque ella veía que Jesús tenía algo diferente. Sus percepciones, su inteligencia era muy, muy especial. Tenía unas cualidades donde, dice, hay unas palabras muy lindas, donde él estaba siempre dispuesto a ayudar, a colaborar, a servir. Y María está muy atenta a todo eso y por eso pide sabiduría para instruir, porque ella es la primera maestra que tiene el niño, primera maestra humana. Pero hoy, tristemente, hoy muchos de nosotros podemos estar tan absorbidos por el trabajo y por tantas cosas que pueden ser buenas, que no estamos atentos al desarrollo de los niños, de sus cualidades, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos, en esa mente tierna, en ese corazoncito, porque estamos
absorbidos por el trabajo, por los quehaceres cotidianos, domésticos, por deportes. Cosas buenas pueden ser, tristemente otros por cosas que no deben ser, pero no vemos y no estamos atentos a eso que Dios está haciendo en esos niños. Que Dios nos ayude para que podamos estar receptivos a lo que Dios está haciendo en cada niño. Segundo objetivo que tiene la educación verdadera es que lleva a la sabiduría y comprensión de la misión. ¿Qué hace la verdadera educación? Lleva a la ¿qué? Sabiduría y a la comprensión de que hay una misión que cumplir. Vamos a leer rápidamente los siguientes versículos, ¿está bien? Versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. ¿Cuánto tiempo iban? Todos los años. Esto ya me habla de cuán dispuestos estaban ellos a las cosas religiosas, espirituales. Hay una campaña en la iglesia. ¿Qué día es? ¿A qué horas es? Hay grupo pequeño, hay clases de laicos. ¿Saben que es una de las cosas que a mí personalmente me entristece un poquito? Porque yo fui testigo siendo niño aquí en la iglesia de ver aquí clases de laicos en este templo, acá, aquí. Pero después pasaron los años y las clases de laicos se hacían aquí, porque se redujo el número. Y después yo no sé cómo estará hoy. Pero es que en general, en Argentina lo viví también. 14 domingos tuve clases bíblicas, temas proféticos, temas de introducción a la Biblia, temas que pueden ayudar mucho para comprensión de la Biblia. 14 domingos. Y también lo vi allá en la iglesia, que es muy grande, los domingos que era la clase, contaditos con mis dos manos. Y venían muy pocos. Yo decía, bueno, está bien. Eso también me motiva. ¿Saben por qué? Porque siempre, en todo lugar, hay gente receptiva. Siempre. En la cárcel yo lo he visto. Muchos años que he ido a la cárcel a visitar. Se reúnen bastantes. Y de esos hay algunos que son muy receptivos. Y es los que uno ve los frutos del Espíritu Santo ahí, obrando en ellos. Así que en todo lugar, en un aula de clase, damos clase, también hay gente receptiva. Está el que quiere. Pero tristemente hay algunos que no quieren. Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. El que no quiere, no quiere. ¿Y qué más? Dios igual, en su misericordia seguirá trabajando, pero no va a forzar la voluntad de aquel que Dios está llamando. Versículo 42 entonces dice que cuando él tuvo 12 añitos, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Saben que habían tres grandes fiestas que los judíos participaban? ¿Me acuerdan de esas fiestas? La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Algunos podían optar, si no podían ir a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés o de los tabernáculos, si no podían, esta fiesta de la Pascua debían ir, porque conmemoraba la liberación de Israel, de haber sido esclavos de Egipto y ahora ellos eran nación libre. En este momento no, anhelaban ser otra vez una nación independiente. Además de eso, como dice 1 Corintios 5:17, ¿a qué simbolizaba? ¿A quién simbolizaba la Pascua? A Jesucristo. Por eso era la esperanza para ellos, la venida del Mesías. Era la esperanza para ellos continuar y de generación en generación avanzar como pueblo. ¿Es Jesús la esperanza de su hogar? ¿Es el Mesías la esperanza de su vida? Para ellos era así y por eso iban. Fueron a la Pascua y acabada la fiesta, mientras sus padres, versículo 43, volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que Jesús estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. 3 días después lo hallaron en el templo. ¿Cómo estaba el niño? Sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Miren, aquí hay algo que me llama la atención, versículo 44. Ellos pensaron que el niño estaba ¿dónde? La compañía, la caravana, el grupo de viajeros. Es el único término griego que usa Lucas. Esa palabra no la usa otro. Es la única palabra en el Nuevo Testamento para hablar de una congregación, de un grupo de viajeros que avanzaban para cuidarse, para acompañarse, para fortalecerse en la travesía. Pero cuando yo leí ese versículo, vino algo a mí a la mente y pensé, miren,
María y José descuidaron, como dice el desahogo de la gente de allí, a aquel que no debieron haber descuidado un solo momento. Debían estar atentos porque ellos tenían una responsabilidad con Jesús. Y en este momento, cuando lo pierden de vista, vinieron esos temores, esas angustias, pensando también y recordando lo que había pasado un tiempo atrás, de que Herodes había mandado a matar a los niños. Y entonces ahora empiezan a buscarlo con afán, con angustia, no lo encuentran. Algunos comentadores bíblicos dicen lo siguiente: en esas caravanas posiblemente a veces iban las mujeres adelante. Así que si era así, o si fue así, estaban separados José y María, cada uno pensando o confiados, Jesús debe estar con la mamá. Y la mamá, Jesús no está conmigo, debe estar con José, allá con los hombres. La compañía. ¿Cuántas veces a veces a nosotros nos puede pasar que por estar en medio de la compañía, del viaje, en la congregación, descuidamos lo más valioso? Aquí hay dos focos, lo voy a direccionar en dos focos. Uno, a nuestros niños, a nuestra familia, a nuestra grey. Porque estamos tan absortos y tan deseosos de hacer tantas cosas para Dios que descuidamos nuestra propia iglesia. ¿Y cuál es mi propia iglesia? La iglesia donde debo vivir mi verdadera religión, mi casa, mi iglesia es mi casa. Y el otro foco que me parece más importante y que el relato lo muestra es que descuidemos a Jesús. Es que descuidemos a Cristo Jesús por estar en la compañía, avanzando en la caravana, sin Jesús. Jesús está allá en el templo. Cuando ellos regresan, lo reprenden un poco, le dicen: hijito, bueno, lo encuentran, versículo 47, todos los que lo oían se pasmaban, se maravillaban, otras versiones dicen se admiraban, estaban estupefactos, dice la Biblia de Jerusalén, de la inteligencia de este niño, de sus respuestas, de su conocimiento. Era increíble que este niño de esa tierna edad debatiera con ellos así. La tradición rabínica de estudio se daba en tres fases: preguntas, respuestas y debate. Y aquí vemos a Jesús preguntando como quien quiere aprender. ¿Saben que esa es una cualidad de la humildad? De mostrar deseos de aprender, querer dejarse enseñar. Yo quiero aprender. Alguien una vez hizo la siguiente ilustración: el pastor convoca a los hermanos de la iglesia a que el domingo vengan a pintar la iglesia y arreglar. Y ¿quiénes vienen, hermanos? ¿Quiénes pueden venir? Y levantan muchos la mano. Llega el domingo y se dan cuenta que muchas de esas manos que se levantaron no están. Pero llega un hermano allí que él no había levantado la mano, no estaba tal vez presente allí, pero está allí. Y le pregunta: hermano, ¿pero usted sabe pintar? Venía con su brochita. No, yo no sé pintar, pero usted me enseña, yo aprendo y yo estoy dispuesto. Dios quiere personas dispuestas que, aunque vayan en la congregación avanzando hacia la Canaán celestial, tengan a Cristo presente, que Él sea el centro y el fundamento de la congregación, que sea el fundamento del hogar, de la iglesia que avanza, que si se detiene la iglesia, que sea como dice el corito, que se detenga solamente ¿para qué? Para predicar, dice el corito, y no para enfrascarnos con tantas problemáticas que pueden aliviarse un poco más rápido, porque hay un propósito. La iglesia tiene una misión y eso es lo que estamos viendo acá. Versículo 48, cuando sus padres lo vieron, se maravillaron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús se habrá preguntado: pero bueno, yo ¿cuándo le di problemas y angustias y preocupaciones a mis papás? No, porque era un niño muy obediente, diligente, laborioso. ¿En qué otro lugar lo podían haber encontrado? En el lugar que lo dejaron, en el templo. ¿Dónde están los hijos hoy? ¿Dónde están los hijos suyos hoy? Sus nietos, sobrinos, ¿dónde están? Jesús estaba en el templo donde debía estar, aprendiendo. Porque comprendió lo siguiente, versículo 49. Entonces él respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre Celestial tenía que estar?
pero ellos no entendieron lo que les dijo. Esa otra la gente menciona que Jesús tuvo que entender, ¿no? Mi Padre Celestial tiene prioridad. No obstante, tengo responsabilidad como niño, porque ustedes son mis tutores, son mis padres, y respondo con mis deberes a ustedes como padres, pero tengo a mi Padre Celestial y Él debe ser primero. Por eso viene aquí un consejo, ¿verdad? Bueno, más adelante lo voy a leer, un consejo que da Pablo. Un descuido llevó a una búsqueda angustiosa, pero aquí hay un asombro, una admiración del entendimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Él comprendió la misión que tenía en relación con su Padre Celestial. Hay una frase que leí aquí también que me llamó mucho la atención. A Jesús lo dominaba el propósito de vivir y servir al prójimo, de servir. Esa es la verdadera grandeza. Y lo dijo el mismo Jesús más adelante. ¿Lo quieren leer? Marcos capítulo 10, vamos a buscarlo, versículo 43 y 45. Marcos capítulo 10, versículo 43 y 45. Estaban discutiendo los discípulos y los seguidores de Jesús de la verdadera grandeza de estar cerca de Jesús. No entendían todavía el gobierno de Jesús, que era un gobierno espiritual, un reino de gracia. Ellos querían un reino militar, un reino terrenal. Y Jesús les dice, mire, entre ustedes no es así, versículo 43. Entre ustedes no debe ser así. Antes, el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Eso es un visto bueno que usted puede obtener si entiende que es la verdadera grandeza. Si usted sirve con amor, con el corazón, como Jesús lo hizo a su prójimo. Usted es un servidor. En el griego dice diáconos, un diáconos, un esclavo, un siervo, como Jesús lo fue, porque dice que Jesús vino no a que le sirvieran, sino a servir. No es la grandeza que el mundo nos presenta, que a veces vemos que es en otro ambiente, ¿no? De moda, de poder, de dinero, etcétera. Pero no, la grandeza de Dios aquí es humildad, es servicio, es venirse del cielo y dice anonadarse, hacerse un siervo, hacerse un hombre, un esclavo, un siervo de los demás. Así que aquí hay una comprensión, un pensar bíblico misional. Esa es la verdadera grandeza. Dios quiere que hoy nos vayamos con eso en mente, que tengamos un sentido bíblico misional. Tengo un propósito en esta tierra, tengo un propósito en esta iglesia. Y si usted viene de paso, de pronto que no pertenece a esta iglesia, asiste a otra iglesia. Si usted es un amigo que nos acompaña en esta mañana, usted también tiene un propósito en esta tierra. El Señor le permitió vivir en esta tierra para que sea útil para los demás, para que sirva. Y ahí es donde uno empieza a entender por qué hay tanto gozo cuando se sirve. Porque usted se siente feliz, pero no tengo casi plata y tengo problemas. Pero cuando usted se da a los demás, hay una satisfacción única. Es esto, el gozo que Dios da de servir. Vamos al tercer objetivo. Entonces, el segundo objetivo, ¿cuál sería? De la verdadera educación, lleva ¿a qué? A tener sabiduría y comprensión de la misión. Y tercer objetivo de la verdadera educación es que une a padres e hijos en un amor fraternal. Une a padres e hijos ¿en qué? En un amor fraternal. Y eso lo vemos en los dos últimos versículos de esta pequeña porción que hemos traído en esta mañana. Versículos 51 y 52. Entonces, después de todo esto que hemos leído, descendió con ellos a Nazaret y estaba como sujeto a sus padres, aunque ya tenía una comprensión de lo que Dios quería con él y estaba desarrollándola. Estaba sujeto en obediencia a sus padres. Y su madre guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. ¿Sabe que esa palabra de guardar es como de guardia, de proteger, de custodiar? Guarden lo que hoy Dios les está hablando de esa manera. Como si ustedes lo guardaran en un cofre donde tienen algo muy valioso y le echan llave. Guarden estas palabras de esta manera, porque si no, quedarán en el aire y tal vez otro va a ser más receptivo y las va a abrazar. Pero María guardaba, atesoraba todo esto que está viendo, que está oyendo, que está sintiendo. Estos fueron unos días extraordinarios para ellos, yo creo, ¿ya? De mucha angustia, de muchas emociones,
todo lo que está pasando, lo que alcanzamos a leer. Y Jesús, versículo 52, crecía. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Versículo 40 y 52 se parecen mucho. ¿Y Jesús crecía en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Saben que acá, cuando dice Jesús crecía, aquí ya hay una diferencia con el versículo 40? El versículo 40 está enfocándose al niño Jesús, al bebecito que empezó a crecer. Y ahora vemos una transición en pocos versículos de 12 años. El versículo 52, ya él tiene 12 añitos, y dice que crecía, progresaba más bien, aumentaba en sabiduría. Ellos descienden juntos como familia. María atesora estas cosas. Y aquí viene este consejo que quiero leerlo, Efesios capítulo 6. Consejo paulino. Acompáñenme en sus Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Miren qué lindo este consejo para nosotros como familias. Hijos. ¿Quiénes son hijos acá? No hay nadie que pueda decir que no es hijo. O sea que el mandamiento se le aplica también a todos, porque no hay nadie que no sea hijo. Hijos, obedeced en el Señor. Eso es clave. Esa frase es clave para entender de cómo es la obediencia a los padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas a largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué interesante y qué responsabilidad tenemos los padres de poder dirigir sabiamente a los hijos. Y aquí podemos ver entonces que pasan 18 años más juntos como familia. Es decir, que tuvo 30 años de preparación Jesús. Allí en ese lugar, en esa pequeña aldea de Nazaret, de mala reputación. ¿Saben que eso es una evidencia para aquellos que podemos de pronto justificarnos de decir, es que yo vengo de un barrio malito y vengo de un colegio que eso no? Jesús venía de una aldea de muy mala reputación. ¿Ya? Natanael después lo mencionó. No sabemos muy bien todo lo que había allí, pero Jesús nació allí para demostrarnos, dándonos el ejemplo a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, que crecer en un ambiente muy pesado, la influencia muy negativa y muy mundanal, sí es posible que podamos vivir haciendo la voluntad de Dios y viviendo en santidad, perfeccionando el carácter a medida que se pasa tiempo con Dios. ¿Cómo se perfecciona el carácter, las cualidades mentales y morales? Orando, estudiando la palabra de Dios con diligencia. ¿Cómo se cultivan las facultades espirituales? Teniendo pensamientos en las cosas espirituales y orando y viviendo en un ambiente espiritual. Sí es posible. Yo lo vi con presos que han estado en la cárcel. Hoy, en el día de hoy, todavía tengo contacto con algunos de ellos. Hace poco me escribió uno, creo que está en Suba. Yo lo vi bautizarse. ¿Cómo sería la emoción de él cuando se bautizó? Que se lanzó al agua, no dejó ni que el hermano anciano lo bajara, y se reían los demás presos porque fue una cosa impresionante la emoción que él tenía. Se lanzó como en una piscina, en el estanque, y ya el hermano trató de levantarlo, y ese hombre hoy sigue fiel en la iglesia. En Medellín conozco otros, en Valledupar hay otro que me manda saludos cuando algunos estudiantes de teología van a campañas. Me han mandado 2 veces ya saludos. Y él aprendió a leer con la Biblia en la cárcel. Él se bautizó en la cárcel y hoy es un hombre que lidera en la iglesia. Es un hombre fiel a Dios, con sus luchas también. Así que no hay excusa para decir es que el ambiente laboral, los empleados, los compañeros de estudio que me presionan para ir a las rumbas, a la fiesta, al trago, a las malas palabras. Si Dios lo tiene a usted, mi querido hermano, joven, adulto, niño, donde lo tiene, es para que usted sea una luz en medio de esas personas, de ese lugar. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a los de la casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen ¿a quién? Amén, a nuestro Padre Celestial. No es para que digan, wow, qué buen empleado, el empleado del mes, el más juicioso, usted, y el yo o el ego empiece a, sí, yo verdad soy como muy... No, es para que glorifiquen a Dios por lo que Él ha hecho en ustedes, y esas obras son frutos de su relación con Dios. Mis queridos, haría mal si no dijera lo siguiente, viniendo de la universidad donde trabajo, donde sirvo al Señor en la Corporación Universitaria Adventista, y no contar algunas de las bondades que la universidad ofrece. No contar algunas de las bondades que nuestras instituciones de educación adventista ofrecen. Estamos hablando de educación. ¿Saben que la Universidad Adventista el año que viene cumple 82 años ya? 82 años. En 1937 inició en una casita en el barrio Aranjuez, una casa de 2 plantas que todavía existe. Ahí empezó ese colegio y esa universidad. ¿Saben con cuántos discípulos, cuántos estudiantes comenzó nuestra universidad? Y me gusta ese número porque es bíblico. 12 estudiantes eran de Barranquilla, de Bogotá, de Bucaramanga, de Venezuela, con sus profesores. Allí empezó en esa casita. Y poco a poco, con muchos esfuerzos, que no se lograba conseguir un terreno. Yo me preguntaba cuando yo leía estos libros, decía, pero ¿cómo no se puede conseguir un terreno? Porque iban a un lado al otro, venían aquí a Cundinamarca, al Valle del Cauca, a Santander, y no conseguían un terreno. Y dije, pero imposible. ¿Saben qué era lo que pasaba? Que con el fanatismo religioso que había en aquel entonces, el solo hecho de decir, esto es una institución, tenemos este propósito, protestantes, cerraban las puertas. Por eso era que no conseguían un terreno. Finalmente se compró. Y ese terreno, hoy gracias a Dios, tenemos nuestro colegio, tenemos nuestra universidad, que de paso yo le dejé a mi hermano Edwin unas publicidades de los programas que ofrece la universidad, para que si ustedes tienen interés de conocer un poco más de lo que ofrece la universidad, de los programas, y si de pronto no hay alguna carrera que satisfaga sus deseos para su hijo o para usted mismo, pueda promoverla. Puede orar por la Universidad Adventista, puede orar por los colegios que tenemos aquí en Bogotá, y bueno, oremos en general por nuestras instituciones de educación adventista. ¿Por qué? Porque permea una filosofía cristocéntrica, bíblica. Les quiero contar 2 testimonios para ya ir cerrando este tema y podernos ir a casa. En estos 2 años y medio que he trabajado como docente, el otro año comenzaremos con otras funciones. Algunas materias que se le llaman materias de cosmovisión, del área de cosmovisión, son las materias de Biblia que se dan. Así que todos los programas de la universidad deben ver esas materias de Biblia. Creencias cristianas, vida y enseñanza de Jesús, filosofía adventista de la educación, ética cristiana, hogar y familia, ¿ya? Ciencia y fe. Yo he dado algunas de esas. En la Facultad de Enfermería tenemos estudiantes y un buen número que no son adventistas. Muchos de ellos son católicos y profesan otras religiones. Pero hay algo maravilloso. Mire, yo me gozo cuando damos esta materia, porque algo ha pasado y lo comprobé 2 años y medio, lo he comprobado en 5 semestres ya, con diferentes grupos. Ellos, cuando hacen su trabajo final, yo les pongo a hacer algo práctico. Y eso práctico es que ellos, después de lo que ya aprendimos en las clases, ellos enseñen algunas de las creencias de ese cuerpo de creencias que nosotros tenemos, creencias fundamentales bíblicas, que son ¿cuántas? 28 creencias, ¿sí? Ellos eligen 6, deben elegir una de cada doctrina, cualquiera, la que quieran, para que ellos la compartan con alguien. Y tienen unas instrucciones, ellos deben reportar después un formato, unas fotografías que se evidencia de que hicieron el trabajo. Y me he sorprendido en lo siguiente que les voy a contar. Yo no sé por qué, sin decirles qué creencias deben elegir, la mayoría eligen la palabra de Dios, la creación y el sábado. Yo no sé por qué les llama la atención el sábado. Y le han compartido esas creencias bíblicas a sus esposos, a sus hijos, a los compañeros de trabajo, a familiares, amigos, compañeros de estudio. Les han compartido esas verdades.
Y después cuando ellos tienen que sustentar su trabajo con fotos, con videitos si quieren hacerlo, compartir al grupo y a mí cómo les fue en el trabajo, es muy lindo escucharlos, los testimonios que tienen para decir. Uno de ellos decía que día lo siguiente, ya él es ya adulto, joven adulto, y él una de las creencias que eligió fue el matrimonio y la familia. Él estudió con su pareja, porque no son casados, ese tema. Leyeron algunos textos con la guía que hay y la misma muchacha le dijo, oye, nosotros debemos casarnos, no podemos estar viviendo así porque no es la voluntad de Dios. Y él mismo decía al grupo de los compañeros, decía, ella es más espiritual siempre que yo, así que ella siempre jala más para allá y ahora ya me puso la condición de que hay que casarnos, hay que buscar la bendición de Dios y no vivir así como estamos viviendo. Y podría contarles muchos más testimonios, mis queridos hermanos, de cómo sí se puede hacer muchas cosas, de progresar la verdad de Dios y ella solita seguirá dando frutos de generación en generación. Por eso quiero cerrar diciendo lo siguiente, mis queridos. Todo el que desea ser fiel como Jesús, todo el que desea ser fiel como Jesús en su hogar, en el lugar donde estudie, en su trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, podrá aferrarse a estas palabras que quiero que ustedes las tomen como suyas. Isaías 42, versículo 1. Estas palabras que dijo el Padre del Hijo, de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dijo Jesús, Dios el Padre del Hijo. 42, 1. Aquí está mi siervo, a quien sostendré, mi elegido, en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Si yo tomo esas palabras para mí, solamente tengo que dar gracias, porque Dios me ha elegido, porque Dios se deleita en mí, porque Dios ha colocado su espíritu para poder cumplir la misión que me corresponde en esta tierra. Y puedo tener la seguridad de su presencia, como Jesús lo dijo Juan 8:29. El que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo porque hago siempre lo que a Él le agrada. No se sienta solo. Y si se siente, entonces trabaje en la mente estas promesas y diga, Señor, no puedo estar solo. Tú estás conmigo porque hago siempre lo que a ti te agrada. Papás, mamás, jóvenes, niños, tenemos un compromiso que cumplir. Tenemos una tarea cada uno que asumir. Y por eso les invito para que podamos estudiar más la Biblia, para que podamos orar más en familia. Les pregunto, ¿ustedes creen que Dios es el dueño de todo? Amén. ¿Ustedes creen que Dios tiene el control de todo? Y si es el dueño de todo, y esos son versículos bíblicos que nos dicen esto, si creen que Dios es el dueño de todo, si tiene el control de todo, ¿creen que Él puede suplir nuestras necesidades? Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a ¿qué? Hermanos, las riquezas del Señor. Por eso no nos afanemos entonces, afanémonos por estar más cerca de Dios. Estamos terminando un año más y estos temas vienen siempre con llamados para que el 2019, si Dios nos permite comenzarlo, comencemos con un propósito noble, elevado, grande, que tiene que ver con esto que estamos trabajando en esta mañana. Buscar una verdadera educación que prepara a padres fieles, que da sabiduría y prepara para la misión y que une familias, que une iglesias, no las divide, las une. Y unidos entonces somos más y entonces podemos cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Quisieran ustedes pedirle al Señor en esta mañana que el Señor les fortalezca y comprometerse, servirle al Señor, orar más como familias, estudiar más la Biblia. Quienes así lo deseen, les invito a que se coloquen de pie. Si lo sienten de corazón, comprometidos con Dios para que Él nos ayude a ser esos testigos fieles. Vamos a cantar este maravilloso himno, Grato es contar la historia. Que esa sea la historia que tengamos siempre en nuestros labios. Y no sea como ese niñito, no sé si escucharon esa ilustración, a mí me gusta contarla, de pronto aquí la repetí, pero
Ese niño que una vez entró a la iglesia por primera vez, adoptado, papás cristianos, lo trajeron por primera vez a la iglesia. Él nunca había entrado a una iglesia cristiana y todo para él era asombroso: lámparas nuevas, flores, coros, niños, la presencia de la gente. ¡Wow! Todo era fascinación, pero algo no le gustó cuando el predicador se paró acá y empezó a hablar cosas feas, tristes, horrorosas para él. Él no entendía, pero lo que más le asombraba era que la gente que él miraba no le causaba el asombro que él sí le causaba. Al finalizar el sermón, cuando salieron a despedir a la congregación, el niño le dice: mamá, ¿no vas a hacer algo? Y la mamá no entendió qué era lo que le decía. Sí, ¿no vas a hacer algo? Decirle a este señor por qué a ese hombre bueno lo maltrataron tanto. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron si era tan bueno? ¿Saben que esa sensibilidad es la que nos falta? La sensibilidad de un niño, de que esta historia no sea una historia más. La historia de la crucifixión, la historia de la cruz, la oímos, la leemos, pero tal vez no toca las fibras sensibles de nuestro ser. Por eso cuando cantemos este himno, pensemos en eso y tengan esa historia en sus bocas, en su corazón. De aquí en adelante Dios quiere que ustedes cumplan una misión y seamos verdaderamente educados por medio de la palabra de Dios. ¿Les gustaría arrodillarse conmigo y pedir la bendición final de Dios? Los que puedan, los invito de rodillas a orar. Querido y amante Padre, te damos gracias, nuestro Dios, porque tu deseo es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero no cualquier verdad, la verdad en Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso hoy, Señor, hemos presentado tu palabra, Señor, convencidos de que tu Espíritu Santo ha trabajado, ha obrado en el corazón de tus hijos y de este siervo, para no irnos vacíos como quisiste hacerlo con María y José cuando retornaban a su casita después de haber vivido todo esto, de haber escuchado, de haber percibido cómo el Espíritu Santo se movía para que ellos comprendieran que tenían una misión que realizar y que en sus brazos tenían al niño Jesús, que era el Salvador del mundo. Querido Padre, queremos pedirte que nos ayudes a ser educados por tu palabra. Ella es la verdadera educación. Allí está la fuente de la sabiduría. Están los principios que necesitamos para vivir una vida recta, una vida pura y justa, en medio de tanta inmoralidad y pecado que podemos vivir en este mundo. Pedimos el perdón de nuestros pecados porque seguramente hemos fallado en la misión que tenemos como padres. Ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte en todo momento y diariamente no dejemos de buscarte y como familias hacer nuestros cultos, orar, cantar, testificar. Y seguramente la iglesia va a recibir ese beneficio, no tantos problemas, sino que va a recibir familias unidas en el Espíritu de Dios, y la iglesia seguramente va a tener unos cambios extraordinarios. Señor, esta es tu iglesia y sabemos que tú, Señor, la amas y que nos tienes un camino ya trazado. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser hijos fieles. Queremos ser hijos sabios. Queremos tener comprensión de que tenemos una misión que cumplir. Y también queremos vivir en la unidad del Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos encomendar nuestras vidas a ti y estar tranquilos. Hemos dejado nuestras cargas y por eso nos podemos levantar libres, satisfechos, confiados, pero en ti. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Danos tu fuerza, danos tu poder para vencer cualquier tentación y estar muy dispuestos con nuestras percepciones espirituales muy despiertas para cerrar cualquier puerta, cualquier ventana a las tentaciones que entran a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras instituciones. Muchas gracias, nuestro Señor,
por darnos este privilegio de haber escuchado tu palabra. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.